Ok. La estenosis valvular aórtica fue descrita por primera vez en 1646 por Riverius y luego Morgagni en 1769 y habló más de su fisiopatología. Sin embargo, se consideró que era congénita hasta 1844 por Paget, ya que él fue el primero en hablar de lo que es la anatomía de una válvula aórtica bicúspide. Y Tuffer describió posteriormente que en personas ancianas se observaban calcificaciones en estas válvulas. Finalmente, en 1958 se dio el primer tratamiento que fue quirúrgico con una valvotomía aórtica vía bypass por Spencer y colaboradores en Denver. Y actualmente, pues lo que se hace como primera elección es la valvotomía intervencionista. Pero obviamente hay que evaluar cada caso y va a depender de la función ventricular, del tamaño del anillo y las características de cada válvula y de cada paciente y si tiene alguna otra lesión asociada o no. La incidencia global de la estenosis aórtica es entre 3 y 6% de las cardiopatías congénitas, pero por un carácter progresivo no es frecuente su presentación en el periodo de lactancia. Menos de 2% de las cardiopatías representa cuando es una estenosis severa. Esta cardiopatía es progresiva, entonces la tenemos que vigilar, aunque sea una estenosis leve, por su progresión y porque la historia natural de las válvulas es llegar a calcificarse. Pues a todos los pacientes que diagnosticamos con esta cardiopatía, en algún momento puede que requieran tratamiento. Ya que se ha visto que en edades posteriores aumenta la incidencia, por lo que les acabo de decir, y va a ser la segunda cardiopatía en frecuencia en la tercera década, ¿verdad? Sobre todo lo que es la aorta bicúspide, y es la única que le gana a la CIB, ¿verdad? Que es la cardiopatía congénita más común. Tiene una predominancia de hombres y mujeres de 3-4-1. Entonces aquí tenemos un corazón normal con sus 4 cavidades y vemos la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo y aquí está la válvula, ¿verdad? Tenemos que el ventrículo izquierdo tiene un tracto de salida al ventrículo izquierdo y que hay comunicación mitroaórtica, ¿sí? A diferencia del lado derecho, que está la aurícula derecha, el ventrículo derecho y existe un infundíbulo pulmonar y no hay continuidad, aquí hay una pared infundibular, ¿verdad? Que es el infundíbulo pulmonar que lo separan, Entonces, eso es una diferencia importante. Luego, la válvula aórtica, pues que sigue el callado de la aorta y del lado derecho, pues la pulmonar con sus ramas. Y recordemos que también en las presiones que maneja cada lado son diferentes. La presión de la aurícula izquierda es entre 4 a 8 milímetros de mercurio. La presión del ventrículo izquierdo es entre 80 y 100, 120 milímetros de mercurio, ¿verdad? La presión de la aurícula derecha es entre 0 y 4, ¿verdad? Y del ventrículo derecho es más o menos entre 5 y 25 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante estos gradientes? Por esto que esa cantidad de energía o de presión, ¿verdad? Es la necesaria para abrir estas válvulas en su forma natural. Quiere decir que el ventrículo izquierdo, cuando cierra la válvula mitral, aumenta su gradiente a más de 80 milímetros de mercurio para poder abrir la válvula aórtica y cuando ya baja, cierra y aumenta su gradiente y se cierra la válvula y eso es lo que queda como presión diastólica y cuando expulsa la presión sistólica. Y en el lado derecho pues se va a dar de la misma forma, solo que a los valores ya mencionados. Entonces, cuando tenemos una estenosis valvular aórtica, lo que vamos a tener va a ser una válvula que está engrosada o está calcificada o bien hay algún patrón obstructivo, ¿verdad? En el cual se va a generar mayor turbulencia y va a ser más difícil abrir esa válvula, por ende el ventrículo va a tener que aumentar su presión, su gradiente para poder vencer y mandar el flujo. Y eso va a hacer que al final haya remodelación ventricular con hipertrofia o bien dilatación, ¿verdad? Y va a repercutir a la larga sobre el ventrículo, sobre la interdependencia ventricular, sobre el flujo hacia la aorta y sobre la válvula mitral en este caso. Entonces,
En estos problemas, la sangre es incapaz de circular con libertad desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces pasa lo que les decía, el ventrículo se pone hipertrófico, engrosado, las paredes se ponen rígidas, los tendones se pueden incluso poner más tensos y la válvula puede dilatarse, ¿verdad? Y aquí vamos a ver desde este corte cómo está la válvula, ¿verdad? Y hay que ver cada uno de sus rafes y ver si es tricúspide, si es unicúspide, si es bicúspide o tetracúspide. Entonces, lo que es la estenosis aórtica es una malformación de la válvula de carácter progresivo que conduce un flujo obstructivo hacia la salida del ventrículo izquierdo. ¿Sí? La principal es la válvula aórtica bicúspide y se puede asociar a otras malformaciones cardíacas, principalmente a C y B, hasta en el 20% de los casos. Ya habíamos hablado que en coartación y en ductus también se puede presentar, pero la más frecuente es asociada a C y B. Entonces, si vemos en este eje largo paraesternal, donde tenemos aquí el ventrículo izquierdo, los músculos papilares y los tendones, esta es la aurícula izquierda de la válvula mitral, la continuidad mitroaórtica, el septum, el ventrículo derecho y aquí está la aorta. Entonces vemos la válvula con sus cúspides y vamos a ver una válvula aórtica normal en la cual se ven bien formadas cada una de sus cúspides sin insuficiencia y sin estrecheces. En las válvulas aórticas bicúspidas pueden ser ya que sea por fusión o que completamente, que anatómicamente esté fusionada, ¿verdad? Y pues vamos a ver, por ejemplo, en este caso donde no hay perforación en estas cúspides. Recordemos que las cúspides son tres. Tenemos la valva coronariana izquierda, la valva coronariana derecha y la valva no coronariana. ¿Qué va a pasar en este tipo de cardiopatía? Pues hay un engrosamiento y rigidez del tejido valvular, confusión de las comisuras y va a haber limitación en la apertura de la válvula generando un jet excéntrico. Y esta causa la apertura de la válvula está normal y está limitada. Entonces vamos a tener que sea una válvula tricúspide pero engrosada en sus valvas, una válvula bicúspide con valvas delgadas incluso, pero pues si no hay formación pues le va a costar entrar el flujo. Y o bien válvulas con panus o engrosadas o calcificadas, ¿verdad? Con limitación y fusión como es en este ejemplo. Bueno, recordando entonces puede ser unicúspide, bicúspide, tricúspide e incluso tetracúspide. La más frecuente, 70% de los casos, es bicúspide, seguida de la tricúspide, 30%. La unicúspide es más rara y esta se va a observar sobre todo en los casos más graves, menos del 2%. Y la vemos más que todo en estenosis crítica de recién nacido, porque realmente la válvula no se formó no se formó bien y tiene una masa nodular gelatinosa con una obstrucción severa. Entonces, podemos tener estenosis aórtica desde etapa fetal, con estenosis aórtica severa neonatal, que esa es muy importante, o estenosis aórtica leve, moderada y severa, dependiendo de la edad y recordando que es de carácter progresivo. Veamos esto. Aquí tenemos una ortotomía donde cortaron lo que es la raíz de la aorta y se puede ver la válvula. Y vean esto que está aquí, es panus, y aquí se ve completamente engrosado lo que es la válvula, en este caso una válvula bicúspide. Al principio, el ventrículo izquierdo va a compensar la sobrecarga de presión con hipertrofia porque va a haber siempre remodelación. Pero si esa hipertrofia no es capaz, va a existir fibrosis y calcificación valvular. La fibrosis es cambiar tejido muscular generalmente por calcio o bien tejido conectivo. Y esto es raro antes de los 20 años, pero después de los 30 años ya lo podemos observar y entrados más en edad van a haber pacientes que tienen fibrosis endomiocárdica, que es cambiar tejido miocárdico por tejido adiposo. Podemos tener grados de hipertrofia tan severos como el que se muestra en esta pieza quirúrgica, donde vemos un ventrículo izquierdo completamente engrosado que ha perdido parte de su anatomía, ¿verdad? Se ve una masa completamente gruesa.
En la forma tardía de esta enfermedad, la válvula termina calcificándose y esto ocurre casi siempre en la edad adulta y puede empezarse a notar en algunos adolescentes. Cuando la estenosis aórtica produce repercusión hemodinámica, el ventrículo izquierdo presenta hipertrofia concéntrica secundaria, como fue el ejemplo que les mostré. Y si esto se da en la estenosis, se da en la vida intrauterina, en la vida fetal, también puede haber fibrosis endocárdica, que es raro, pero sí se presenta. Veamos aquí una válvula bicúspide trivalva, ¿verdad? Sin embargo, hay fusión y engrosamiento de las valvas en los tres segmentos, ¿verdad? Y hay fibrosis, ya. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues es un trastorno hemodinámico, va a depender del grado de obstrucción. Entonces vamos a tener desde la estenosis crítica del recién nacido, estenosis aórtica leve, moderada y severa. El gasto cardíaco que es mediado por el ventrículo izquierdo, va a tender a conservarse porque existe la necesidad de eyectar a través de un orificio estenótico la misma cantidad de que quería salir en unidad de tiempo por una válvula con apertura normal. Entonces, ¿qué es lo que hace? El cuerpo, pues es bien sabio y lo que hace es aumentar su presión a nivel del ventrículo izquierdo para poder vencer ese grado de obstrucción en la válvula, pero esto a la larga va a generar repercusión y va a hacer que sea progresivo. Aquí en un diagrama de flujo podemos ver la aurícula izquierda, viene el flujo de las venas pulmonares, pasa la mitral ventrículo izquierdo y aquí encuentra la obstrucción. También podemos encontrar obstrucciones a nivel de tracto de salida del ventrículo izquierdo o bien a nivel supraaórtico, ¿verdad? Que esas, si en todo caso encontráramos alguna asociación, eso es quirúrgico, pero el tema que nos compete más es cuando es la válvula. Entonces, va a haber una obstrucción aquí y es importante recordar que lo primero que se llena después son las coronarias, ¿verdad? Y esas se llenan en diástole. Y el flujo que se va a generar puede generar tanta presión que choque con la pared de la aorta y genere una dilatación postestenótica de la válvula. Entonces, al final tiene que ser un manejo y un flujo dinámico y aumentarle el gradiente de la presión aquí para poder vencer la obstrucción y mandar el flujo hacia la aorta. Ok, vamos a hablar entonces de cada una de las etapas en las que se puede presentar. Si la estenosis valvular aórtica se da de nacimiento, el ventrículo izquierdo es capaz de mantener el gasto cardíaco por una estenosis severa, que dijimos que generalmente es monovalva, y el bebé va a tener datos de falla cardíaca o bien choque cardiogénico con bajo gasto, y el único que la va a apoyar va a ser el ductus, ¿verdad? Porque va a ser como un mecanismo de escape. Entonces, los bebés que nacen con estenosis valvular aórtica severa se comportan como bebés con choque cardiogénico y es una urgencia médica, ¿verdad? En esos casos el corazón aumenta su trabajo y en la mayor parte de los casos logra compensar un gasto, pero este exceso de trabajo va a dar hipertrofia ventricular izquierdo y va a depender del grado de obstrucción. Cuando estamos en una estenosis aórtica crítica, el flujo ductal va a restablecer la perfusión sistémica por flujo derecho, de derecha a izquierda, sino también va a aliviar el grado de hipertensión pulmonar debido a la disfunción del ventrículo izquierdo, ya que al haber tanta obstrucción se genera un retorno venoso con un aumento de la presión venocapilar y datos de falla cardíaca con edema agudo del pulmón. ¿Ok? Entonces, en neonatos con estenosis valvular aórtica crítica, lo que vamos a tener es un bebé en choque cardiogénico, ductus dependiente, que requiere un tratamiento de urgencia. ¿Y qué tratamiento es la valvulotomía o bien tratamiento quirúrgico? En edades posteriores, pues va a depender del grado, leve, moderado y severo, como hemos platicado, y teniendo en cuenta que conforme pasa la edad va a ir progresando. ¿Qué podemos encontrar? Pues un soplo sistólico eyectivo precedido de un clic de eyección, sobre todo si la válvula es bicúspide, y este es máximo el 2% en el segundo espacio intercostal derecho. Se puede irradiar al cuello, donde también se puede palpar frémito en los casos más severos, hasta en una tercera parte de los pacientes.
El componente aórtico del segundo ruido va a estar reducido o ausente, por lo que el segundo ruido puede ser único. En los casos de estenosis severa, los pulsos pueden ser más débiles con menor diferencial, lo que se conoce, menor diferencial sistodiastólico, lo que se conoce como pulsos parvus et tardus. Puede haber un soplo de regurgitación aórtica cuando la válvula tiene insuficiencia secundaria a la malformación. Entonces aquí está un diagrama donde se puede observar los diversos focos, ¿verdad? Recordando de que hablamos de focos cardíacos a partir de los 5 años, por lo que en pediatría generalmente decimos que es un soplo sistólico y activo preesternal izquierdo alto con regurgitación o con irradiación hacia cuello o hacia precordio alto, ¿verdad? Y aquí como es en los casos medios y severos. En los casos severos es un soplo es un soplo sistólico que ocupa, es solo sistólico, ocupa toda la sístole y el segundo ruido puede estar disminuido y solo ir un primer componente. En cambio, en los casos medios o moderados, pues vamos a oír bien y es un soplo mesosistólico y podemos oír el componente con un reforzamiento. Ok. ¿Qué otros datos clínicos podemos tener? Pues en los casos leves el paciente puede estar asintomático. En los casos moderados y severos, pues vamos a encontrar fatiga de un 15-30%, dolor anginoso y síncope, pero esto es por lo que les platicaba que las coronarias se llenan en diástole. Y la aparición de estos son signos ominosos que pueden implicar un pronóstico de supervivencia no más de 2 a 3 años si no se le da tratamiento. Es muy importante conocer la diferencia de presión que se genera entre la obstrucción en la válvula aórtica y el ventrículo izquierdo, ya que dependiendo del grado de obstrucción es como lo clasificamos en leve, moderado y severo. Y sabiendo que los gradientes mayores o iguales a 50 milímetros tienen riesgo de arritmia y muerte súbita. Decimos que son leves cuando son menores de 30%, cuando son mayores de 64%, es decir, 4 metros por segundo, o bien mayores de 40 milímetros de mercurio, pero el gradiente medio, no el superior, el medio, decimos que es severa. Pero sabemos que gradientes mayores iguales a 50 tienen ya riesgo de arritmia y muerte súbita. Esta se estima que es alrededor del 0.3%, entre más elevado, mayor riesgo, y generalmente estos pacientes tienen ya sintomatología. Incluso puede ser la única forma de presentación, el síncope y muerte súbita o secundaria a una arritmia ventricular por isquemia miocárdica, aquellos pacientes que no han sido diagnosticados. La estenosis valvular se asocia mucho a endocarditis, incluso hasta un 4% de los pacientes, sin que exista la correlación entre la severidad de la obstrucción o si ya fue quirúrgico. Quiere decir que si yo tengo un niño con estenosis valvular, ya sea leve, moderada o severa, tiene un 4% cualquiera de esos, independiente del grado de severidad, de generar endocarditis, por lo que es muy importante la profilaxis antimicrobiana en los tratamientos dentales, ¿verdad? Y obviamente explicarle a los pacientes que tienen que estar libres de caries y en cualquier procedimiento prequirúrgico que requieran. Si es estenosis aórtica crítica, estos, pues, los vamos a manejar como un grupo aparte, ¿verdad? Por su presentación clínica. Ahora, si es estenosis leve, moderada o severa y no crítica, ¿verdad? Pues los vamos a vigilar dependiendo del grado, ¿verdad? Si es leve, pues los vigilamos. Si es moderada, si está con síntomas, si severa, va para tratamiento. Entonces, en los niños con estenosis aórtica crítica ya hablamos que es choque cardiogénico. En los niños que no son leves, pues generalmente pueden tener solo la presencia de un soplo sistólico o incluso puede estar ausente el nacimiento porque ya vimos que es progresiva, ¿verdad? Y la insuficiencia cardíaca se establece en las primeras semanas de vida a consecuencia de la incapacidad del ventrículo izquierdo para mantener un gasto cardíaco adecuado. En la estenosis aórtica crítica al recién nacido, el ductus es necesario para el cortocircuito de derecha e izquierda, que es el mecanismo compensador. Y al cerrarse el ductus, pues al perderse este mecanismo, vamos a tener la falla, que pues, se va a agravar si tenemos un foramen oval restrictivo.
¿verdad? Porque recuérdense que también la presión que se libera entre aurícula izquierda y derecha va a favorecer a cortocircuitos de izquierda a derecha y disminuye también así el gasto cardíaco. Los síntomas en esta etapa pues son de falla, taquicardia, taquipnea, dificultad para la succión, incluso choque cardiogénico. Aquí tenemos un ejemplo de una estenosis aórtica crítica en la cual hay una obstrucción en una válvula unicúspide, ¿verdad? Cuando se observa flujo, el ventrículo izquierdo hipertrófico y una dilatación postestenótica, ¿verdad? Que es en este caso, ¿ok? Bueno, ¿cómo vamos a ver el electrocardiograma? Pues va a depender del grado de obstrucción. En las estenosis leves, un electro normal. En las obstrucciones severas, pues datos de hipertrofia ventricular, con lo que ya vimos en el electrocardiograma, con aumentos en el voltaje de la sonda R en precordiales izquierdas y de heces profundas en las precordiales derechas, ¿verdad? Lo que ya platicamos, datos de hipertrofia ventricular izquierda en el electrocardiograma con el eje desviado, lo que ya hemos visto. También, si hay mucha severidad y hay datos de isquemia, podemos tener cambios en el segmento ST y la onda T puede estar invertida, ¿verdad? Y puede haber hipertrofia ventricular y por hipertensión venocapilar incluso puede haber crecimiento auricular derecho. Este es un electro de una estenosis aórtica crítica de recién nacido, donde observamos que está en sinusal, ¿verdad? Y si se dan cuenta, en las precordiales derechas, ondas S profundas con T's invertidas y en las precordiales izquierdas, onda R profundas con T invertidas. Ok, esto no. Generalmente en las radiografías, si es leve, igual va a depender del grado, si es leve, moderado y severo. Si es leve, no hay cardiomegalia. Si es moderada, podemos ver un poquito dilatada la aorta. Si es severa, pues lo que vamos a ver más que todo son datos de hiperflujo. En los neonatos con estenosis aórtica crítica, pues sí vamos a ver cardiomegalia con datos de falla y datos de aumento de la vascularidad pulmonar. Entonces, por ejemplo, esta es una radiografía de un paciente con una estenosis valvular aórtica y aorta bivalva de 4 años. Entonces, si se dan cuenta, tenemos leve cardiomegalia con hipertrofia ventricular izquierda y algunos datos de hipertensión venocapilar. En cambio, este es de un paciente que tuvo una estenosis aórtica y le hicieron una valvoplastía con balón exitosa y tenemos leve cardiomegalia con crecimiento del ventrículo izquierdo, pero no, hay muy pocos datos de hipertensión venocapilar pulmonar. A diferencia de este que es severo, donde vemos importante cardiomegalia con hipertrofia biventricular, sobre todo izquierda, con mucho flujo, con líneas de Kerlin y todo, de hipertensión venocapilar. Y en el electrocardiograma, pues vean esas ondas R, R prominentes en precordiales izquierda con esas profundas en las precordiales derechas, ondas T invertidas con infradesniveles del ST o supradesniveles en las precordiales derechas y el eje de QRS desviado hacia la izquierda. Si tomamos dos proyecciones, la posterior anterior y en una lateral, vamos a ver datos de crecimiento ventricular izquierdo y podemos ver lo que es la dilatación postestenótica, ¿verdad? Que se puede ver en la lateral, incluso si hacemos, se me fue, que le damos medio de contraste, podemos ver hasta desviado por la misma estenosis post-aórtica, ¿verdad? Y veamos acá, incluso este que tenía una prótesis. ¿Cuál es el método diagnóstico? Pues la forma de diagnóstico es clínico, ¿verdad? Pero nos apoyamos del electroradiografía y el ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a confirmar el diagnóstico y tenemos que definir la morfología de la válvula para ver si es trivalva, monovalva o tetravalva, univalva. Y vamos a valorar el grado de severidad. Y siempre tenemos que ver el grado de disfunción e hipertrofia del ventrículo izquierdo y evaluar la presencia de regurgitación, es decir, de insuficiencia que generalmente va asociada.
La morfología de la valva, ¿verdad? ¿Cuántas son? Su espesor, si existe difusión de comisuras, cuál es el diámetro del orificio valvular y el tamaño del anillo, porque con base al tamaño del anillo vamos a calcular qué tipo de balón vamos a utilizar para poder hacer la liberación a través de una valvuloplastía aórtica. Y es típico la aparición de una cúpula en sístole o domo por la mala apertura. Entonces aquí tenemos una imagen preesternal de los grandes vasos viendo la aorta, donde solo vemos una válvula unicúspide. En este ejemplo tenemos una válvula aórtica bicúspide, ¿verdad? Se ve como apertura de pececito por fusión de las comisuras coronariana izquierda y no coronariana. En esta que es una tricúspide, pero vemos el engrosamiento de las valvas, ¿verdad? Y en esta que es tetracúspide, ¿verdad? Que se ven 4 valvas, que esto es aún más raro, pero hay fusión y engrosamiento de las mismas. En este peristernal largo vemos una válvula aórtica engrosada con limitación en su apertura, con un rafe central porque se trata de una válvula aórtica bicúspide y si son observadores vemos esto, que es una membrana subvalvular aórtica por una estenosis subvalvular aórtica asociada. Entonces, por ejemplo, en este caso, aunque el tratamiento de elección de la estenosis valvular aórtica es la dilatación con balón, si tenemos una obstrucción subvalvular o supravalvular, el tratamiento va a ser quirúrgico porque hay que quitar en este caso la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo o bien si es supraesternal. En el electrocardiograma, pues tenemos que ver el eje largo para ver el ventrículo izquierdo, la separación de cúspides y el preesternal en la apertura y el cierre. Utilizamos el Doppler pulsado o bien continuo para explorar la velocidad del flujo que nos va a establecer el gradiente de obstrucción. Y tomamos tanto el gradiente sistólico como el gradiente medio, creo que los había platicado en cuando estaba hablando hace un ratito de eso. Y ¿por qué no tomamos ambos? Porque cuando el gradiente sistólico máximo puede ser sobreestimado por eco, ¿verdad? Ya que el Doppler mide la velocidad instantánea máxima. A diferencia de cuando ya está en el cateterismo en la sala de hemodinámica, se mide la estenosis máxima, que va a ser la diferencia entre la presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Entonces, a la hora de dilatar, la que vamos a tomar en cuenta va a ser el gradiente sistólico medido por hemodinamia. El gradiente sistólico máximo medido por eco, pues sí lo tomamos en consideración, pero tenemos que saber que siempre lo sobreestima, por lo que tratamos de utilizar más que todo el gradiente medio. ¿Ok? La clasificación, pues ya se las mencioné, estenosis leve con gradientes máximos mayores de 40, medios de 30, estenosis moderada con gradientes máximos entre 40 y 75, y estenosis severas, gradientes máximos mayores de 75, medios 64. Es importante valorar las características del VI, las dimensiones de su diámetro, los grados de hipertrofia y las paredes y ver si hay datos de fibrolastosis endocárdica, que ya platicamos. Estudiar también lo que es la válvula mitral y el arco. Y bueno, esto solo para que tengamos en cuenta si tenemos una estenosis aórtica crítica en un recién nacido, en el cual el volumen del ventrículo izquierdo es menor de 20 mililitros por metro cuadrado, o un anillo vascular aórtico es menor de 5, aquí la evolución de reparación biventricular es mala porque se considera que es un ventrículo izquierdo hipoplásico y tiene que ir a una cirugía univentricular. Entonces, cuando tenemos estenosis valvular aórtica crítica, pues ahí tenemos que valorar esto. En pacientes mayores, ya dijimos que si es leve los observamos, si es moderada solo si tienen síntomas, pero aquellos que tenemos duda, lo que hacemos es, podemos valorar una prueba de esfuerzo. Obviamente esto sí ya lo hace solo el cardiólogo, ¿verdad? Y valoramos para ver si durante el ejercicio hay datos de isquemia como hipotensión, angina o síncope, ¿verdad? Puesto que esto puede servir para la toma de decisiones terapéuticas. Y sobre todo en pacientes que quieren hacer ejercicio previo a la realización de para ver que no haya contraindicación, sobre todo si están asintomáticos, porque como esta
tipo de cardiopatía es muy bien tolerada hasta que ya esté en fases con gradientes máximos. Estos pacientes, recuérdense que hay muchos que quieren hacer ejercicio, entonces para eso utilizamos la prueba de esfuerzo. Y el cateterismo solo se reserva para los casos que van para tratamiento o si hay discrepancias en la clínica, ¿verdad? Y ver alguna otra malformación. Entonces, ya entrando al tratamiento, me refería al cateterismo como prueba diagnóstica, ¿verdad? Realmente solo lo dejamos más que todo como tratamiento. En neonatos, pues el tratamiento de los que tienen estenosis aórtica crítica, lo que tenemos que tratar es la falla, ¿verdad? Por lo que vamos a iniciar con medidas de soporte con inotrópicos, con dobutamina, dopamina o milrinona, diuréticos, si está en falla con edema agudo del pulmón, ventilación, y las medidas generales que ustedes ya conocen, como mantener buen pH, buena diuresis, sedación. Si es estenosis aórtica crítica, tenemos que usar prostaglandinas, puesto que ya platicamos que es necesario mantener la permeabilidad del ductus. Y si el ductus en estos bebés no se abre, va para cirugía urgente o bien para dilatación con balón, dependiendo si va para biventricular o univentricular, dependiendo del tamaño de la válvula y del grado de obstrucción. Si logramos ponerle prostas y se mantiene abierto el ductus, entonces lo estabilizamos para valvotomía. Si le ponemos prostas, si el ductus no se pudo abrir y el paciente está muy en falla, aunque quisiéramos hacerle valvotomía, no la va a tolerar y va para cirugía, ya sea un Norwood o un Ross. La valvotomía percutánea en los neonatos con estenosis aórtica crítica ha sido efectiva, pero es obviamente con mayor riesgo que en población ya sea niños o adultos. Después del periodo neonatal, si las lesiones son leves a moderadas, el tratamiento es conservador y la profilaxis, que era lo que les decía. Si es estenosis leve, la actividad física es normal. En las moderadas, puede realizar educación física en el colegio y deportes no competitivos, pero si tiene cambios en el electro o alteraciones en la prueba de esfuerzo, ahí sí no, ¿verdad? Porque hay riesgo de arritmias y muerte súbita. Entonces, cuando tiene estenosis moderada y quiere hacer deporte, pues es lo que les decía de hacer ergometría, que es la prueba de esfuerzo, ¿verdad? Lo que tratamos es de mediar a que hagan mejor ejercicio no competitivo, ¿verdad? Como que jueguen ajedrez o em, que puedan hacer ejercicio, pero no de competición. Ok. ¿Cuándo indicar una valvotomía percutánea o quirúrgica en los grados severos, ¿verdad? Ya dijimos que hay un gradiente de presión sistólico pico a pico mayor a 70 milímetros de mercurio, independiente de los síntomas, ¿verdad? Que generalmente son fatiga, polinemia, dolor torácico, palpitaciones. O en aquellos que tienen mayor de 50 milímetros de mercurio, pero tienen síntomas o cambios en el electrocardiograma con repolización e hipertrofia ventricular izquierda. Es lo que les decía. Si tiene mayor de 70, aunque esté asintomático. Si tiene mayor de 50 y tiene cambios en el electrocardiograma o está asintomático, también está indicado el tratamiento. Y pues, ¿cuál es el tratamiento? Es la valvotomía, ¿verdad? Ahorita les voy a mostrar un video, ¿verdad? Aquí solo se ve lo primero que se hace es un cateterismo izquierdo a través de un catéter pigtail para pintar el ventrículo izquierdo. Luego ya se van a ver cómo se colocan las valvas, que son como estas salchichitas, son los dilatadores, ¿verdad? Para poder abrir la válvula. Ahorita se los voy a mostrar. Y siempre tenemos que medir posterior cómo quedó ese gradiente. En Ahorita les paso el video. En niños con gradientes moderados donde existe dudas razonables en la indicación de batamía, hay disponibilidad además el test de Holter y prueba de esfuerzo para tomar la decisión si está asociado, por ejemplo, a taquicardias ventriculares o incluso el Doppler tisular para ver la disfunción diastólica. El ecoestrés en este grupo si no se recomienda,
sí se puede utilizar, pero más que todo en adultos para ver grados de isquemia. ¿Qué complicaciones tiene la valvulotomía aórtica percutánea? Sobre todo arritmias, ¿verdad? Siendo las más comunes bradicardia, estenosis, bradicardia, perdón, bloqueo de rama izquierda, bloqueo atrioventricular o fibrilación ventricular en un 5%, que lesionemos la válvula mitral por continuidad, que haya embolia cerebral, porque recuerden que estamos en el ventrículo izquierdo y puede generarse trombos, que se lesione la carótida porque es un al estar en la aorta podemos lastimar con el catéter esta arteria y que hay alteraciones en el pulso por donde entramos, que puede ser transitorio en un 30% y permanente en un 7%. La más frecuente que vemos es insuficiencia, pero eh, puede quedar como insuficiencia leve, moral, y en los casos severos pueden quedar incluso como una complicación de insuficiencia aórtica severa que posteriormente va a requerir un cambio valvular. La mortalidad del procedimiento es de 0.7%, pero va a depender del grado. No es lo mismo un neonato con estenosis aórtica congénita crítica que un adulto con estenosis aórtica severa. La valvotomía quirúrgica siempre va a ser por estenotomía media con bypass. En esta, si todavía está el ductus, se liga, ¿verdad? Se hace una incisión en la aorta ascendente de manera transversal a un centímetro aproximadamente, ¿verdad? Teniendo en cuenta que por aquí están las coronarias y se hace con bisturí una comisurotomía hasta de 1 o 2 milímetros en la pared aórtica, y esto es para la estenosis aórtica crítica recién nacido, que no fue posible compensarlo porque era ductus dependiente, el ductus no abrió, por ejemplo, o no se logró compensar y llevar a la valvotomía, o la estenosis era muy severa. El manejo posquirúrgico, igual, ¿verdad? Si hay datos de bajo gasto inotrópico, si hay hipertensión arterial pulmonar por hipertensión menocapilar o óxido nítrico, y mantener el ductus, esto ya lo habíamos platicado. En el recién nacido que falló la valotomía, como ya abrimos, de lo que les platicaba del tamaño del anillo, el volumen del ventrículo izquierdo, se puede utilizar la cirugía de Roscono. Y posterior a la valotomía de aquellos neonatos con estenosis aórtica crítica, que se logró permeabilizar el ductus con prostaglandina, se deja abierto de 3 a 5 días a manera de resolver los datos de hipertensión pulmonar y la disfunción del ventrículo izquierdo. Se puede utilizar ECMO, se puede utilizar el Norbur en los que no se logró hacer biventricular y tirar a univentricular, con miras a llevarlos a cirugía de Fontan y posteriormente trasplante cardíaco. Ok. ¿Cuándo vamos a indicar reemplazar la válvula? Cuando ya existe insuficiencia importante de la misma, ¿verdad? O no se logra liberar la obstrucción después de valvulotomías quirúrgicas o percutáneas. Y ya se puede utilizar lo que está de moda, que es la utilización de prótesis mecánicas por la duración tan limitada que tenían las biológicas. Y se puede hacer por endovascular, ¿verdad? O se puede hacer de manera quirúrgica. Y del lado izquierdo preferimos las válvulas mecánicas porque estas, como el lado izquierdo tiene mayor presión y mayor gradiente, tiene más chance de... Las mecánicas tienen mayor soporte, ¿verdad? Lo único que sí requieren anticoagulación porque tienen alta chance de embolias. Y tenemos que determinar qué tipo de prótesis usar, si utilizamos monodisco o bidisco, ¿verdad? Las bidiscos son las que más preferimos, ¿verdad? Y hay que valorar hacer una ampliación del anillo, sobre todo porque son niños chiquitos, ¿verdad? Y con el cual va a requerir una ortotomía y colocación de la prótesis. Si el niño es muy chiquito, lo ponemos en una posición supravalvular. Si es un paciente adulto, pues queda a casa con el anillo y hay que colocar parches en algunas ocasiones con Dacron para ampliar el mismo. Las desventajas de colocar una válvula, pues
va a limitar el estilo de vida por la anticoagulación, el riesgo de sangrado y lesiones trombóticas, ¿verdad? Y cuando hay una neuroplastía extensa, pues en la larga vamos a requerir cambiar la prótesis. Siempre va a haber riesgo de endocarditis y fuga perivalvular, por lo que colocar una prótesis en un niño no es lo que queremos. Lo que queremos es que les vaya mejor con una dilatación por balón. En los neonatos que no se pudo colocar por dilatación y quedó con gradiente importante, pues, o que se puede hacer lo que es la técnica de Ross, que es sustituir la válvula aórtica por la válvula pulmonar, ¿verdad? Y esto pues también se ha aprobado en muchos centros y después se coloca una prótesis, un tubo valvado para que dirige el flujo hacia la pulmonar, o sea que al final la pulmonar queda como neoaorta y se pone un tubo para manejar a la pulmonar. Las prótesis biológicas que puedan ser de bovino o porcino, pues si bien han demostrado que tienen una utilidad, a la larga también se obstruyen, por lo que en el lado izquierdo no las recomendamos, a diferencia del lado derecho, que es por ser cavidades de bajo flujo, de menor presión, si las toleramos, ¿verdad? Aquí está el procedimiento de Ross, que era lo que les estaba hablando, que aquí se reemplaza la válvula aórtica por la pulmonar del mismo paciente y se sustituye en una válvula pulmonar cadavérica. Y esto va a disminuir la necesidad de anticoagulación. Y aquí está, ¿verdad? La, Se coloca la válvula, lo que era pulmonar se coloca aquí, ¿verdad? Y se coloca una prótesis. El seguimiento de estos pacientes, si es estenosis leve, es cada 2 años con eco y electro. Ya que pase la edad, la pubertad, pues el seguimiento puede espaciarse. Si la estenosis es moderada, los vemos cada año con eco y electro y les podemos hacer ganometría cada 2 años si no hay síntomas y evaluamos con Holter para descartar arritmias. Y dado que la valvulotomía es un procedimiento operativo, los controles se seguirán según el grado de lesión residual, ¿verdad? Ya que un bebé que tal vez tuvo una buena evolución y entró a valvulotomía con balón de neonato, puede ser que ya como esta lesión es progresiva, más grande requiera otras dilataciones o bien ya un cambio. El pronóstico, si las estenosis son leves, la progresión es de 18 a 27 milímetros de mercurio por década, o sea que la progresión es leve, ¿verdad? El 20% de los pacientes continuarán con estenosis leve al cabo de 30 años y un 20% requerirán intervención sobre la válvula. Si la estenosis es moderada, el pronóstico sobre la válvula es de un 40% y la probabilidad de supervivencia es de 81% a los 25 años. Si es posterior a la valvulotomía en estenosis aórtica crítica de recién nacido, la mortalidad de valvuloplastia es de 12 a 14%, o sea que en la estenosis aórtica crítica la mortalidad sí es alta y también en el periodo, si requirió procedimiento quirúrgico, también es alta. Ya pasado el periodo neonatal, la mortalidad es de 2%. ¿Cuándo es necesario derivar a estos niños, aunque sea estenosis leve, ¿verdad? Para tratamiento, si era un paciente que tenía esta estenosis leve, por ejemplo, y inicia con fatiga, con angina o con síncope, es de indicación de derivación urgente, ¿verdad? Y la muerte súbita se reportaba en meses, incluso semanas después de la aparición del primer síntoma. Ok, entonces les voy a mostrar unos videos de valvuloplastía aórtica. Entonces, aquí entramos por el PICTEC que les había mostrado, estamos a nivel de la válvula aórtica. Si observan cuando hay la diástole, y la sístole, aquí vemos las valvas cerradas y y aquí están las valvas abiertas y se ve esta como cúpula,
¿verdad? Porque están engrosadas. Se mide el anillo tanto en sístole y diástole para determinar qué tipo de balón se va a utilizar y también tenemos que pintar y hacer una ventriculografía izquierda para ver el ventrículo izquierdo, qué tan hipertrófico se encuentra, tanto con las valvas cerradas, miren aquí cómo se ve dilatado esto y cómo se ve dilatado aquí ya la aorta, ¿verdad? Bien, estas válvulas cuando están abiertas, cómo se ven engrosadas, nuevamente se mide el anillo cuando las bolas están abiertas para determinar el balón y se insufla el balón, ¿verdad? Puede ser con técnica de un balón o con técnica de dos balones y vamos insuflando poco a poco hasta tratar de mediar lo que era donde estaba la incisura, ¿verdad? Para poder abrir la válvula. No es que jalemos como como cuando hacemos eh, una triseptomía, solo se insufla. Y vean que posterior a la dilatación, el grado de, de, de grosor disminuyó y siempre tomamos lo que es oximetrías y las presiones a través de curvas de presión para determinar en qué gradiente entró y con qué gradiente salió. Ok, entonces no sé si tienen alguna pregunta en este momento de la estenosis aórtica. Ah, perdón. ¿Tienen preguntas de estenosis aórtica? Si no, yo les pregunto. Si yo les pregunto, tengo un bebé, 3 días de nacido, ¿quién nació bien, buen Apgar, sin factores de riesgo y de repente inicia con datos de choque cardiogénico, requiere ventilación, está acidótico, le toman una radiografía cardiomegalia importante con datos de hipertensión menocapilar, se ausculta un soplo continuo, los pulsos son débiles, pero en las cuatro extremidades y le hacen un ecocardiograma y se encuentra que tiene una válvula aórtica unicúspide con un ventrículo izquierdo hipertrófico y dilatado con función ventricular limítrofe. ¿Qué es lo primero que harían? Obviamente ya lo ventilaron, ya lo sedaron, ya le pasaron bicarbonato. Entonces, la primera opción sería A, administrar prostaglandinas con miras a una valvotomía con balón. B, valorar, obviamente presentar, ¿verdad? Para valorar una cirugía de aortotomía de urgencia. C, observar. ¿Qué harían? O D, A y B son correctas. Pues ahí A y Hay B, B son correctas. sí, porque habría que ponerle... Primero Ujú. probar con las prostaglandinas y ver cómo responde y en lo que se hace la cirugía. Ah, ok, muy bien, ¿verdad? Si responde con prostas, ¿qué sugerirías? ¿Que vaya a dilatación con balón o que vaya a cirugía? Dilatación con balón. Ah, muy bien. Y si no, iría a cirugía, ¿verdad? Teniendo en cuenta el tamaño del ventrículo. Si el tamaño es chiquito, va a univentricular. Si el tamaño es adecuado, a biventricular. Eso es lo que me interesa que sepa. Ya después que procedimiento, si es Ross o Norwood, ya nos hacemos bola nosotros, ¿verdad? Ok. Le fue bien poniendo las prostas. ¿Qué tocaría ahorita? ¿Mandarlo a cirugía o dilatación con balón? Dilatación con balón. Muy bien. Le fue bien con las prostas, lo mandamos a dilatación con balón y el gradiente mejoró. ¿Le quitamos las prostas o le dejamos las prostas? Le dejamos las prostas porque queremos que ese ductus esté abierto mientras termina de disminuir todo el edema agudo del pulmón por la hipertensión venocapilar que se generó. ¿Ya? Y después ya que pasen 3 días y ya se las podemos quitar. ¿Sí?
Y obviamente tenemos que ver el gradiente para ver si lo requiere otra dilatación. Va, tengo un niño, 14 años. Cuando tenía 5 años tenía una estenosis aórtica leve por válvula aórtica bicúspide con un gradiente de 28 milímetros de mercurio. Ya pasaron 10 años. Yo esperaría que ese niño tuviera, que siguiera con A, estenosis leve, B, estenosis severa, D, sintomático. ¿O qué sería? C, E, A y C son correctas. Pues como son lesiones progresivas, pues sí se Ujú, esperaría que esté peor para ese momento, pero muchas veces pueden ser asintomáticas, entonces ujú. cuando ya pues, producen arritmias o 5 muertes súbitas, entonces puede ser que haya progresado y que no tenga síntomas. Si era leve y dijimos que la progresión era muy leve, ¿verdad? Hasta de 14 a 27 milímetros de mercurio, entonces lo más seguro es que todavía esté en estenosis leve y que esté asintomático, ¿verdad? Ahora Ok. bien, si lo encuentro con síntomas, aunque me reporten en el eco que tiene estenosis leve, pero si está sintomático, yo tendría que considerar, o que está mal hecho, ¿verdad? Y buscar otras, apoyarme con Holter o prueba de esfuerzo, ¿verdad? Pero eso ya lo vemos, pero más que todo la estenosis leve. Y si ese niño tiene estenosis leve, ¿qué le indicaría? Si me pregunta la mamá, mi niño puede hacer de ejercicio, necesita algún cuidado especial y en algún momento va a hacer cirugía, va a requerir cirugía o algún procedimiento, doctor, ¿qué le diría? Si es leve, le tendrían que decir que sí puede hacer ejercicio, que necesita profilaxis para endocarditis y que sí, en algún momento de su vida va a requerir algún procedimiento. ¿Ok? Bueno, y Ok. si tengo un niño de unos 5 años con historia de síncope, quien llega a la emergencia y ustedes auscultan un soplo sistólico y activo con tril y que se irradia al cuello el electrocardiograma con datos de hipertrofia ventricular izquierdo con sobrecarga y alteraciones en el segmento ST, ustedes pensarían A, que el niño tiene una estenosis valvular aórtica severa, B, que el niño tiene una arritmia posiblemente, D, C, perdón, que el paciente se tiene que hospitalizar y D, todas las anteriores son correctas. Todas son correctas. Todas son correctas, ¿ok? Y Porque, ajá, si tiene síntomas, y más si son síncopes, y ujú, mm, entonces pues indica que sí, la severidad es, pues, sí es severa, ¿verdad? Entonces es sí, importante. necesita Ajá. y estabilización. Sí, 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 porque seguramente si yo lo dejo ir, se me puede tener muerte súbita, ¿verdad? Ya sea por arritmias o por el grado de obstrucción que tiene esa válvula. Ok. Y finalmente, les llega un paciente que ya le hicieron una dilatación recientemente, se fue a su casa, sin embargo regresa y tiene un soplo diastólico 2 de 6. Fue un paciente con estenosis aórtica severa, lo dilataron y se fue a su casa y a los 3 días llega a la emergencia del hospital con un soplo diastólico eh, y con pulsos palvus etardus. Ustedes pensarían que ese paciente quedó A, con insuficiencia aórtica importante, B, se infectó y por eso fue que llegó, pero no hay historia de fiebre, C, em, la mamá le dio miedo y por eso llegó. Lo más seguro es que tenga insuficiencia aórtica importante después del procedimiento, ¿verdad? ¿Para qué me contestas? ¿Qué manda? No, es que yo pensé que estaba infectado por No, los... no. Siempre que sale después de un procedimiento hay que pensar que las complicaciones fueron después del procedimiento.
Claro que se puede haber infectado, pero créeme que en los procedimientos cardíacos somos bien cuidadosos y siempre les damos profilaxis. Sí se pueden infectar, pero no es como que lo primero que vamos a pensar. Vamos a pensar que hubo alguna complicación que tal vez no se midió bien cuando se fue, ¿verdad? Y ya la repercusión se dio en los primeros días. Recuerda que la circulación y se altera el gasto, ¿verdad? Entonces, claro que se puede haber infectado, pero no es lo primero que tenemos que pensar en esos casos, ¿ok? Bueno, Ok, gracias. entonces yo creo que con este tema estamos bien. ¿Alguna pregunta? Y pasamos a estenosis pulmonar. Yo tengo una duda, solo hasta qué edad nosotros podríamos esperar que se pueda abrir el ductus con prostaglandinas, o sea, hasta, no sé si me va a entender la pregunta. Sí, ¿hasta qué edad poner próstata? Decís, Ujú. mira, si el ductus está abierto, está permeable y el paciente es ductus dependiente y es un ductus pequeño, pues ahí sí y está con datos de choque, sí lo tenemos que administrar. Recuerda que es más o menos hasta los 14 días, que es el tiempo que tarda el cierre anátomo funcional del ductus. Pero cualquier paciente neonato que tenga datos de choque y tenga una lesión obstructiva en el ventrículo izquierdo es ductus dependiente y lo va a requerir. Muy bien, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a pasar ahora a lo que es estenosis valvular pulmonar. Bueno, aquí, ¿dónde es? Listo. Ay, quítate esto. Entonces, pues la estenosis valvular pulmonar va a ser una obstrucción a la salida del ventrículo derecho. Ya hablamos de que aquí lo que es un infundíbulo, ¿verdad? No una continuidad en el tracto de salida. Y lo primero que tenemos que diferenciar es si la obstrucción es infundibular, valvular y supravalvular. Porque a diferencia de las estenosis aórticas, que la mayoría son valvulares, aquí tenemos más chance de encontrar infundibulares, sobre todo en Fallot, ¿verdad? Entonces tenemos que estar bien seguros de dónde proviene la obstrucción. Ya que definimos que la estenosis es de la válvula, pues ya podemos eh, definir el tratamiento. Todas las estenosis que son infundibulares o bien supravalvulares, al igual que la estenosis aórtica, son de cirugía, ¿verdad? Y las estenosis valvulares pulmonares pueden requerir cirugía o valvulotomía, que es lo que tratamos, ¿verdad? Hacer las dilataciones por balón. Y aquí lo que vamos a tener pues son los diversos grados de obstrucción, pero del ventrículo derecho. Recuerden que el ventrículo derecho maneja más volumen que presión, por lo que ende va a tener más grado de dilatación, ¿verdad? Y va a depender del grado de obstrucción y severidad. Es una cardiopatía congénita cuya localización es a nivel de la válvula pulmonar en el caso de estenosis valvular pulmonar y al igual que la estenosis valvular aórtica se divide en leve, moderada y severa, dependiendo del gradiente que determinamos por Doppler a nivel del eco o bien a través del cateterismo. Decimos que es leve si la presión del ventrículo derecho es menor a 50 milímetros de mercurio. Decimos que es moderada si es entre 50 y 100 milímetros de mercurio y decimos que es severa si es mayor a 100 milímetros de mercurio. Entonces, nuevamente aquí analicemos la anatomía de un corazón normal contra lo de una válvula pulmonar estenótica, en el cual vamos a ver que el ventrículo derecho tenemos aurícula derecha, válvula tricúspide, un ventrículo derecho que es de menores dimensiones, no está hipertrófico, ¿verdad? Con un infundíbulo y la válvula, ¿sí? Luego vemos cuando hay obstrucción, pues la obstrucción va a ser en la válvula con valvas engrosadas y también podemos tener estenosis, eh, eh, perdón, dilatación postestenótica, pero del tronco pulmonar. Y si el flujo es preferencial para la rama izquierda, pues va a haber mayor dilatación en la rama izquierda. Y si es preferencial para la rama derecha, va a haber más dilatación de la rama derecha. Porque recuérdense que al aumentar el gradiente, hacia ahí va, cuando abra la válvula, va a ser el golpe o el jet va a golpear esa porción y esta es la que se va a dilatar.
La estenosis valvular pulmonar se asocia mucho a síndromes genéticos. La estenosis valvular aórtica sí la podemos encontrar en síndromes, pero no tanto como la pulmonar. La estenosis valvular pulmonar se asocia mucho a Turner, al síndrome de Edwards-Clutch trisomía 18, al síndrome de Rovira congénita, ¿verdad? Y al síndrome de Williams, que es embriopatía hipercalcémica, síndrome de Noonan y el síndrome cardiofacial. Pues el cuadro clínico va a ser dependiendo del grado de la obstrucción. Esta también es de carácter progresiva, ¿verdad? Y podemos encontrar desde pacientes asintomáticos hasta pacientes con datos de disnea y síncope. El aspecto externo del paciente puede ser desde pacientes normales que están en una estenosis leve o hasta pacientes con cianosis grado 2, ¿verdad? Cuando a veces es una estenosis severa porque hay obstrucción al flujo pulmonar. Puede haber disnea en reposo con dolor precordial, mareos y lipotimias en estenosis crítica, pero es por el grado de hipoflujo y en este caso sería una crisis cianótica o crisis de hipoxia. Y también puede haber síncope y muerte súbita por arritmias ventriculares. La exploración física puede haber en los casos importantes cianosis tardía con hipocratismo digital. Si tiene la obstrucción es muy importante o está asociada a obstrucción infundibular, podemos tener incunclillamiento para mejorar las crisis de hipoxia, porque al ponerse en esa posición aumenta lo que es el flujo hacia el ventrículo derecho y eso aumenta el gasto. Si la válvula es bicúspide o es muy estenótica, bueno, más que todo si es bicúspide, un chasquido protosistólico, un detonamiento fijo del segundo ruido y puede haber un levantamiento sistólico del ventrículo derecho. Recuérdense que el ventrículo derecho es anterior y por eso es más, se puede palpar en los casos severos un levantamiento del VD. Y en los casos graves podemos tener una onda A gigante del pulso venoso. La radiografía, pues va a depender si es leve, moderado y severo. En los casos leves, la silueta cardíaca se va a observar completamente normal. Y si hay datos de dilatación postestenótica en el tronco y la rama izquierda de la arteria pulmonar. Si la estenosis es moderada, pues ya va a tener cierto grado de cardiomegalia con hipertrofia ventricular derecho. Y si es severa o es crítica, porque al igual que en la estenosis valvular aórtica crítica del recién nacido, también tenemos estenosis valvular pulmonar crítica del recién nacido, ¿verdad? Y aquí vamos a tener dilatación del VD en los primeros ventrículos, en los primeros meses de vida, perdón, con oligoemia pulmonar porque hay mucha hipoperfusión pulmonar y con hipoxia, ¿verdad? Que va a estar asociado a cardiomegalia. Y puede haber dilatación de la aurícula derecha si hay compromiso del ventrículo. En el electro, en las formas leves a moderadas puede estar sin alteraciones y en las formas graves lo que vamos a tener son datos de crecimiento ventricular derecho, con desviación del eje a la derecha y lo que ya hemos platicado, ¿verdad? Ondas R altas en B1 y B2 y esas profundas en precordiales izquierdas, con inversión de la onda T en las precordiales derechas y podemos tener datos de crecimiento auricular con onda P alta y acuminada si la estenosis es importante y favorece el grado de insuficiencia tricuspidia. ¿Qué es importante valorar? El eje de QRS en los casos graves va a estar más hacia la derecha entre 90 y 120 y en B1 una onda R mayor a 20 milímetros de mercurio significa que el gradiente es mayor a 50. Yo creo que esto se los dije cuando vimos la clase de electro, pero esto es importante. Una onda R en B1 mayor de 20 quiere decir que la estenosis pulmonar es mayor de 50 milímetros de mercurio. O si vemos una S en D1 y S en B6 mayores de 10, el gradiente será por lo menos de 80. ¿Verdad? Estos son como que tips que uno va conociendo. Pero bueno, lo que me interesa que sepan es datos de hipertrofia ventricular derecha, en esta que es severa con sobrecarga de presión del ventrículo derecho, con ondas T invertidas, ¿verdad? Y alteraciones e infradesnivel del ST.
El ecocardiograma pues va a ser el método para determinar, al igual que en las aórticas, el grado de hipertrofia, el compromiso infundibular, el tamaño del anillo, el tamaño del tronco, ver si es bivalva, trivalva o unicúspide. La estenosis valvular pulmonar más frecuente es trivalva, no es bicúspide como en la aórtica, ¿oyeron? Tenemos las estenosis valvulares pulmonares, son tricúspide la mayoría, hasta un 80%. Es raro encontrar una estenosis valvular pulmonar bicúspide o tetracúspide. No, la mayoría son tricúspides. Podemos tener desde estenosis valvular pulmonar crítica del recién nacido, ¿verdad? Con gradientes. Así es, aquí es un ejemplo de cómo medimos el gradiente por ecocardiograma. Nos colocamos a nivel de la válvula y determinamos a través de Doppler, ¿verdad? Y medimos el valor pico. Y igual que en el anterior, lo que hacemos es graficar, ¿verdad? Y para tomar el valor medio, lo que hacemos es por planimetría, ¿verdad? Para sacar, este es el valor pico, que es el que nos da acá, y el gradiente medio es el que graficamos. Cuando decimos el tratamiento, pues el tratamiento va a ser en los casos severos o en los pacientes moderados que tengan síncope, datos de arritmia, ¿verdad? O crisis de hipoxia. El tratamiento puede ser quirúrgico o bien intervencionista. Quirúrgico, cuando el intervencionista no, en casos de estenosis valvular pulmonar, cuando el intervencionista no está indicado porque hay alguna contraindicación, por ejemplo, que tenga asociado una estenosis infundibular o supravalvular, o el paciente está completamente inestable. ¿Cuáles son los objetivos? Evitar la hipertrofia del ventrículo derecho, mejorar la capacidad funcional y evitar el mayor grado de obstrucción. Cuando decimos, cuando es intervencionista versus quirúrgico, pues en las estenosis pulmonar moderada, grave o crítica, o si el paciente está sintomático y si los niños, niños menores de 2 años con estenosis pulmonar moderada que muestran que la evolución va aumentando el grado de obstrucción. El tratamiento de elección, pues va a ser la valvulotomía con balón. ¿Sí? Igual que en la aórtica puede ser con 1 o 2 balones. ¿Y quiénes van a ser los candidatos? Aquellos pacientes con gradiente máximo a través de la válvula de 50 milímetros de mercurio o bien pico a pico medido por hemodinamia mayor a 30 y presencia de síntomas. Los resultados, pues vamos a decir que son objetivos cuando logramos disminuir el gradiente transvalvular a un 70% con el cual ingresamos y la presión del ventrículo derecho va a ser menor al 50% de la presión del ventrículo izquierdo. Si hubo reacción infundibular porque a la hora de hacer el cateterismo hubo un espasmo al infundíbulo, podemos utilizar beta bloqueadores, ¿verdad? Sobre todo si son niños menores de 6 meses. Y podemos tener resultados subóptimos dependiendo de la edad, si la válvula es displásica o el anillo es pequeño, ¿verdad? Y puede quedar un gradiente significativo o insuficiencia. ¿Qué complicaciones podemos tener? Bloqueo AB completo, arritmias, hipotensión, trombosis de la vena femoral, ¿verdad? Porque aquí entramos a través de las venas, ¿verdad? Por ser lado derecho y en el lado izquierdo entramos más que todo por las arterias femorales por ser lado izquierdo. Sangrado e insuficiencia pulmonar, que aquí es bien tolerado, no tanto como en la aórtica. Entonces, aquí les pongo las imágenes, ahorita les voy a mostrar el video, donde hacemos una ventriculotomía derecha a través de la vena femoral. Llegamos al ventrículo derecho, lo pintamos, vemos que es anterior y derecho, más trabeculado. Vemos el infundíbulo y vemos aquí una válvula pulmonar que está completamente estrecha con dilatación postestenótica. Y a través de la técnica de 1 o 2 balones, inflamos el balón para poder liberar esa obstrucción, ¿verdad? Aquí vean cómo se genera esa obstrucción cuando se está abriendo el balón, ¿verdad? En este paciente le cerraron también una CIB, pero vean aquí me gustó esta imagen por cómo se ve, cómo se forma esta como salchichita mientras se abre el balón y se libera la obstrucción. Vean cómo queda ya posteriormente. Entonces, también en la estenosis valvular pulmonar crítica de recién nacido, se maneja igual que la estenosis valvular aórtica de recién nacido con prostaglandinas y, y si tiene buena resolución o no para cirugía. O sea, es muy, muy parecido el manejo.
Entonces, por aquí tenía un video, ahorita se los muestro. Entonces aquí vean cómo se va esta la válvula pulmonar, aquí está bien dilatada y aquí ya fueron colocando los balones, ¿verdad? Para poder insuflar y que se libere la obstrucción. Ven aquí está la válvula, ¿verdad? Y se coloca el balón y lo que se hace es liberar la obstrucción. Solo se insufla, no jalamos. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, es muy similar, ¿verdad? Solo que aquí medimos presiones de la pulmonar, presión del ventrículo derecho y siempre comparamos con el ventrículo izquierdo. Aquí está. Entramos por la vena, aurícula derecha, pasamos por la tricúspide, llegamos hasta pasamos el infundíbulo porque a la hora de pasar el infundíbulo es que podemos tener espasmo infundibular, ¿verdad? Y dilatamos con balón la válvula. Tratamos de colocarnos en la rama, como anclarse en la valvulotomía aórtica, nos anclamos en la carótida, ¿verdad? En cambio aquí nos anclamos sobre todo en la rama izquierda. Que no sé si tienen alguna pregunta de estenosis pulmonar. Si se dan cuenta, son temas muy parecidos, ¿verdad? Solo lo que cambia sobre todo son los gradientes que manejamos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si yo les pongo recién nacido de 2 días de vida que está cianótico, le ausculta un soplo sistólico y activo 2D6 para esternal izquierdo alto que se irradia espalda. El niño desatura un 85%, cardiomegalia importante, pero con hipoflujo pulmonar. Eh, ¿Qué tendrían que considerar primero? A, que es un falot. B, que es una estenosis valvular pulmonar crítica. C, que está transpuesto. Esa es pregunta con chanfle. Siempre que tenemos un recién nacido cianótico, en los primeros días de vida, descartar primero transposición. Puede ser que sea una estenosis valvular pulmonar crítica o que sea un falote extremo con atresia pulmonar, pero siempre si es en los primeros días de vida y está cianótico, descartar transposición y es una urgencia, ¿ok? Si ya descartamos que es transposición y sabemos que es una estenosis valvular pulmonar crítica, ¿cuál sería el tratamiento a seguir? A, poner prostaglandinas y estabilizar para llevar a valvulotomía con balón. B, avisar a cirugías en caso las prostaglandinas no funcionan para que vaya a, eh, ¿qué sería ahí? Esternotomía media con ampliación del anillo pulmonar. C, manejo conservador. D, A y B son correctas. Cualquiera puede contestar, no se peleen. Joshua, ¿qué pensás? Ahí se son correctos, doctor. Sí, ahí se son correctos, muy bien. ¿Ok? Bueno, y si tenemos un paciente, tenía 3 años de vida con una estenosis valvular pulmonar moderada, que llega a la clínica unos 3 años después, con encunclillamiento, con historia de mareos y cianosis, ¿ustedes considerarían que requiere una estenosis, una dilatación con balón o creerían que tiene otra cosa? Seguramente ya tiene una estenosis severa, ¿verdad? Porque si llegó en encunclillamiento y va a requerir una dilatación en ese momento.
Entonces, es muy parecido el manejo, solo la clínica es la que cambia. Para finalizar, vamos a hablar lo que es las obstrucciones en las válvulas mitral y tricúspide. Bueno, más que todo mitral, la tricúspide la manejamos muy similar, ¿verdad? En la estenosis, en las obstrucciones al lado izquierdo son las que me interesa que aprenda. ¿Se ve la presentación? Sí, doctor. Bueno, entonces, en las obstrucciones a la entrada del ventrículo izquierdo tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Pueden ser por estenosis de las venas pulmonares, la presencia de una membrana que divida la aurícula en tres, y eso sea en dos, perdón, y tener un corte atriatum, que haya una estenosis supravalvular mitral por una membrana, o que haya anormalidades en el aparato tensor, prolapso mitral, hendidura mitral, doble orificio mitral, válvula mitral en paracaídas, una estenosis valvular mitral ya sea congénita o bien reumática, que una ruptura de la válvula o bien un aneurisma submitral. Vamos a analizar cada una de ellas. La estenosis de venas pulmonares, esta se va a dar por una hipoplasia tubular bilateral que se extiende desde la unión venoatrial hacia el drenaje de las venas. Y puede haber una constricción de la íntoma a nivel de la unión venoatrial con unas venas pulmonares hipoplásicas. Entonces vamos a ver aurícula izquierda con unas venas pequeñitas donde hay obstrucción, y entonces aquí la obstrucción va a ser a nivel de las venas pulmonares, por ende el tratamiento sería en ¿verdad? Y esto nos va a dar datos de obstrucción a la entrada del ventrículo izquierdo, pero es por el que están estrechas las venas, ¿verdad? Aquí vemos cómo se observa el flujo con mosaico, ¿verdad? Y vemos un ventrículo izquierdo hipertrófico, pero es por la obstrucción que se genera a la entrada. En el core triatriatum, que esta sería otra cardiopatía, ¿verdad? El atrio izquierdo va a quedar dividido en una porción dorsal y una porción ventral por un diafragma fibromembranoso. En estas está asociado un 70-80% CIA o a otras anormalidades como vena cava izquierda persistente, coartación, anormalidades de retorno y CIA. Y lo que vamos a ver es igual, una obstrucción a la entrada con una cámara superior y una cámara inferior. Aquí se ve obstrucción, siempre hay un pequeño flujo, y esto nos va a dar datos de estenosis mitral, pero es por un core triatriatum y por ende datos de hipertensión venocapilar con edema agudo del pulmón. El tratamiento es quirúrgico. Aquí se ve la cámara distal, la cámara proximal y cómo está esa membrana que divide la aurícula en dos porciones, y aquí está el gradiente característico. Vean acá, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, se observa la membrana. Y se ve el flujo que pasa y obstruye hacia la entrada. La otra forma de presentación es una membrana supravalvular por una membrana fibromuscular pegada al anillo. Puede estar o bien debajo de la válvula o generar un túnel de anillo valvular y valvas. Y solo la observamos durante la diástole. Va a haber un incremento a nivel del anillo con gradiente y mosaico de colores. Entonces aquí no la vemos, pero cuando ponemos color, vemos esta imagen y solo en diástole. Se ve una membranita aquí delgadita. Ok, aquí se ve la membrana. Si hacemos un tridimensional se va a ver mejor. Aquí está la membrana misma. Aquí está la membrana. ¿Sí? Y aquí se ve mucho mejor. Esta. Bueno, y las anormalidades de la válvula, que me interesa sobre todo el prolapso mitral, que es hasta un 20% de la población lo puede tener, de las poblaciones la pueden tener, dependiendo de qué población se esté estudiando. Y tenemos tener otras anormalidades como hendidura mitral, un doble orificio mitral, válvula mitral en paracaídas, donde las cuerdas se insertan solo sobre un único músculo, las reumáticas
y los aneurismas y rupturas. En el prolapso mitral, pues puede haber insuficiencia y estrechez. Cuando hay un prolapso, va a haber una protrusión de uno o bien de ambas válvulas hacia la aurícula izquierda con o sin insuficiencia. Y en general la insuficiencia es de grado leve, es una causa frecuente de insuficiencia mitral aislada, puede asociarse a prolapso de otras válvulas, sobre todo tricúspide aórtica, y cuando está asociado a disautonomía decimos que es síndrome de Barlow o podemos síndrome del clic mesosistólico. La etiología son válvulas redundantes que afectan degeneración mixoide. Se asocia mucho a enfermedad de tejido conectivo, sobre todo enfermedad de Marfan. Puede estar aislada en pacientes con pectus excavatum o espalda recta. Y pueden tener clínica de palpitaciones, dolores torácicos atípicos, eventos cerebrovasculares fugaces como amelosis fugaz o transitorios. El problema es que puede haber ruptura de cuerdas tendinosas con insuficiencia mitral severa, como es este caso. A mí ya me pasó con mi sobrina. Tenía un prolapso mitral leve, nunca se la diagnosticaron y su forma de presentación fue con ruptura de cuerdas tendinosas con insuficiencia severa, ¿verdad? Entonces, sí se da. El electro puede ser normal con ondas T negativas en cara inferior. Y aquí lo que vemos son valvas elongadas, ¿verdad? Que prolapsan, ¿verdad? Vean cómo se prolapsa, pero lo vamos a ver mejor cuando cierro. Y ciertos grados de insuficiencia. En la hendidura mitral, esta es una forma asociada al canal AB y va a haber una hendidura que divide una valva anterior en dos porciones de similar tamaño, lo que hace la apariencia de una válvula trivalva. Y el grado de regurgitación generalmente es leve. Aquí se observa, aquí está la insuficiencia y aquí se observa la hendidura, que es esto. Aquí se ve la hendidura. No se ve la válvula bien formada, sino que está hendida. Por tridimensional podemos ver mejor el grado de insuficiencia y la misma hendidura, que es esto que está acá. Aquí se ve mejor. Esta. Pues en el doble orificio mitral, que es otra cardiopatía, va a haber un doble orificio real y tiene que ver la existencia de anormalidades en el aparato subvalvular, ya sea por un doble aparato tensor o por doble musculatura papilar. Hay dos formas de presentación, la que está asociada a defectos del septum atrioventricular como un puente tensor o las que tienen una duplicación del aparato tensor. Aquí hay varios músculos capilares. Vean aquí, un orificio, otro orificio. No se ve solo una válvula mitral, sino que se observan dos. O sea, es una doble orificio mitral. ¿Ven? Una y dos. Este es un transesofágico. Y aquí se ve una entrada y otra. Una y dos. Una y dos. Y hay dos jets. Uno y dos. Uno y dos. Bueno, y más el doble aparato tensor. Para finalizar, les voy a poner la valvuloplastía mitral. Y pues lo que hacemos aquí es ver las válvulas, válvula mitral, ¿verdad? Aquí está la válvula con sus componentes, con sus cuerdas. Le rotamos, vean cómo sí debe cerrar y hay generalmente una degeneración mixoide, ¿verdad? Y actualmente se hace valvuloplastía mitral, que es colocar también un balón, ¿verdad? Para incrementar el diámetro de la apertura de la válvula de manera a restablecer el flujo. Lo hacemos, se puede hacer también por cateterismo, ¿verdad? A través femoral, se llega hacia la aurícula, se pasa, ¿sí? A través de un foramen o bien a través de una septación. Y se puede colocar aquí la válvula y se puede poner un mitroclip, ¿verdad? O tratar de dilatar la válvula como lo hacemos con la valvulotomía pulmonar y aórtica, solo que aquí se insufla y se desinsufla, ¿verdad? Esta es una forma que se puede utilizar para evitar hacer un cambio, pero obviamente siempre y cuando no haya obstrucciones a la entrada, únicamente cuando es una estenosis reumática o una estenosis
eh, congénita. Listo. Bueno, entonces creo que ahí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo tiene su examen? Ah, ok. Listo. Bueno, pues yo espero haberlos podido apoyar con su programa, ¿verdad? Y cualquier cosa estoy para servirles. Bueno, que pasen feliz noche. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor.